Seguimos en su programa Con el Consumidor. Recordarles que nosotros tenemos una página www.conelconsumidor.com. Ahí puede ampliar sobre este programa, las informaciones anteriores y todo lo que usted pueda imaginarse sobre su programa. También estamos en Facebook, en Twitter, para que no tenga excusa de ser feliz en todo lo que usted desee con sus programas. Y como lo prometido, hay que cumplirlo. Con nosotros tenemos a nuestro doctor José Miguel Sánchez. Bienvenido, doctor. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Rosairi? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Un placer. Y siempre traernos estas informaciones tan importantes, porque de repente podríamos decir que las enfermedades del aparato reproductor femenino, específicamente del cuello uterino, están como de moda, doctor. Eso es verdad. Como que todas las mujeres dicen, sí, yo conocí a una persona que tiene eso y se hizo tal cosa. Entonces, ¿qué podríamos decir del cuello uterino y esta realidad que nos toca? Bueno, eso realmente es una verdad, como tú acabas de decir. Las enfermedades del cuello uterino están de moda. Y sobre todo las famosas displasias asociadas específicamente a la producida por el papiloma virus humano. En los últimos años, diríamos los últimos 8 o 10 años, se ha hecho mucho énfasis en realmente tratar de investigar cuál era la causa posible de cáncer en el cuello. Y se ha demostrado que el virus del papiloma humano realmente es el que produce en más de un 95 o casi a un 100% todos los cánceres de cuello de la matriz. Por eso se ha hecho tanto énfasis realmente en tratar de ver qué podemos hacer y cómo podemos nosotros realmente de una manera clara detectar y poder prevenir las enfermedades del cuello. ¿Y a quién podríamos achacarle? O sea, ¿cuáles serían las causas de que ahora todas las mujeres dicen, sí, tengo una displasia metaplásica, todo esto? De cierta forma tú me quieres preguntar cuáles serían los factores. Exacto. Específicamente. Mira, hay algunos factores de riesgo, sobre todo en las jovencitas que comienzan a tener relaciones sexuales muy temprano. Aquellas que comienzan desde los 16 años a tener relaciones sexuales pueden ser, son pacientes que fácilmente pueden adquirir el virus. Además, aquellas que no se protegen. El preservativo realmente es una forma de evitar el virus. Pero también personas fumadoras, importante, personas o mujeres que tienen relaciones sexuales con diferentes parejas. En este tipo de pacientes tú vas a encontrar la aparición del virus con mucho más frecuencia. O sea, que hay algunos factores que predisponen a que aparezcan las infecciones, o sea, las lesiones en el cuello producidas por el HPV. ¿Y cómo podríamos evitarlas, doctor? Bueno, yo sé que hay un factor importante, descuido, pero ¿qué usted nos recomienda para evitar caer en todo esto? Bueno, mira, si tú analizas cada uno de los factores, es fácil poder evitarlo. Lo primero es, las mujeres, las niñas deben tratar de evitar de tener relaciones sexuales a tan temprana edad. Asimismo, se van a evitar un problema serio que hay en el país, que son los embarazos en adolescentes. Mientras más tú prolongas el inicio de las relaciones sexuales a partir de los 18, 19 años, normalmente las posibilidades de tú contagiar el virus son menores. Otro factor, el uso de preservativo, como te decía, es importante, porque a través de eso tú puedes evitar no solamente el HPV, sino también otras enfermedades de tipo contagioso, como la enfermedad, el HIV, o sea, el SIDA, que son de las enfermedades que están acabando en esta época. Otras enfermedades como la sífilis, o sea, que son enfermedades que se transmiten a través de relaciones sexuales. Hay que evitar todos los factores que en ese sentido puedan aparecer. Normalmente, si tú quieres evitarla, tienes que tomar esas medidas. Y en cuanto a las consultas, ¿cuándo iniciamos? Porque de repente puede que ya tengamos televidentes que iniciaron su relación sexual un poco temprano. Entonces, ¿qué medidas toman? ¿Cuándo entonces es su primera consulta ginecológica? Bueno, desde que la mujer tiene sus primeras relaciones, debe realmente ya comenzar a visitar al ginecólogo. Una cosa importante en la que nosotros podemos realmente evitar problemas a nivel del cuello uterino realmente es el hacerse por lo menos una vez al año un Papá Nicolau. Ya el Papá Nicolau convencional, aquel que se hacía, ya prácticamente no se utiliza,
y tenemos una nueva técnica de Papa Nicolau en un medio líquido en el que prácticamente no existen falsos negativos, donde se toma todas las células que el médico toma, la manda al patólogo y el patólogo le va a mandar un diagnóstico específico. Por eso te decía que es importante que la paciente comience a visitar el ginecólogo tempranamente desde que ya tiene sus primeras relaciones sexuales. Doctor, con eso nos descuidamos mucho. Las mujeres tendemos a ir ya cuando no aguantamos una infección o un dolor. ¿Cada qué tiempo le visitamos? Debería ser por lo menos 1 o 2 veces al año. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Papa Nicolau se lo hacen cada 2 años, pero allí las características de salud son diferentes a las de nosotros. Nosotros por lo menos exigimos 1 vez al año. Aquí hay muchos factores: el agua, las infecciones por monilias, por tricomona, por hemófilo vaginal, la misma clamidia. Son cosas que se ven con mucha frecuencia en nuestro país por esa misma característica que te decía. Pero realmente si queremos realmente evitar, debemos de ir al médico por lo menos 2 veces al año, con un control. Toda mujer que vaya 2 veces al año a su ginecólogo y el ginecólogo sabe lo que tiene que hacer, es posible que nunca en su vida pueda tener, yo no voy a decir una infección a nivel de cuello, pero sí es prácticamente imposible que desarrolle cáncer. Doctor, esto de la displasia, como decíamos, que podríamos hacer una encuesta y el 80 pudiera tenerla, tiene como diferentes grados. ¿Cómo la podríamos dividir? Yo no diría que el 80% tendría displasia. Lo que sí, un alto porcentaje de pacientes realmente tienen infecciones vaginales, casi la mayoría. Ese es el pan nuestro de cada día en nuestro consultorio. Ahora fíjate, la displasia, que no es más que diríamos, un crecimiento anormal de las células, específicamente las células externas en el cuello, pueden dividirse de 3 maneras. Puede ser ligera, puede ser una displasia leve, puede ser moderada o puede ser una severa. Y dependiendo del grado va a depender el manejo. Teniendo presente, y esto sí es muy importante, que cuando un médico detecta una displasia severa, la posibilidad de que esa displasia pueda degenerar en un cáncer de cuello son muy altas. O sea que de ahí la importancia de los chequeos tempranos en los consultorios. Y hay diferentes tratamientos. Escuchamos la palabra mucho cono, en asa, helado. Explíquenos un poco de estos tratamientos. El tratamiento de las displasias, o sea, eso va a depender específicamente en el momento en que la descubrimos. Mira, para mí es muy importante decir esto. Hay muchos médicos que asustan a las pacientes, pero cuando las pacientes le dicen que tiene una displasia. Pero miren, la displasia específicamente es leve, casi siempre desaparecen solas. En más de un 70% desaparecen solas, a veces sin tratamiento. Claro está, esto no significa que el paciente debe descuidarse, pero el manejo, como te decía, va a depender de qué grado de displasia tú tienes. Si es moderada a severa, realmente podrían hacerse varias cosas. Podría hacerse lo que se llama una criocauterización, que dicho sea de paso, es lo que la gente normalmente le llama un congelado, pero ya este procedimiento se está quedando atrás, ya casi no lo estamos utilizando. También otro método es el cono con asa, que es el que más se utiliza, en el que nosotros nos llevamos parte de esas células y dejamos prácticamente ese cuello limpio. Otra forma de poder tratar... Disculpe, doctor, tenemos una llamada. Buenos días. Okay. Se cayó la llamada. Vuelva por favor a llamar. Pues sí, te decía que otra forma también de nosotros tratarlo es con rayo láser. O sea, en cierta forma los quemamos con rayo láser. Y los resultados son muy buenos. Ya la criocauterización prácticamente no se está usando porque se ha demostrado en los últimos estudios que a veces pueden enmascarar el cuadro. Ese congelamiento no es total y hay células que no se afectan y no pueden enmascarar el cuadro. Lo que más se utiliza realmente son el cono con asa diatérmica y quemarlo realmente con rayo láser. Eso que usted nos dijo, doctor, del cuidado que debe tener el especialista
a la hora de expresarle a su paciente la realidad que vive, es muy importante. Porque como usted decía, en estos días yo, o sea, una amiga cercana me dijo, el doctor me dijo que yo tengo verrugas, no sé qué cosa fue. Yo seguía, se le puso la cabeza tan grande que estaba desesperada, estresada y ni siquiera podía trabajar. No sabía qué iba a hacer con su vida y la palabra HPV es una palabra muy fuerte, doctor, muy pesada. Entonces, esto de los procedimientos, también tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Parece... ¿Aló? Sí, buenos días. Quiero hacer una preguntita al doctor. Sí, haga su pregunta. Mira doctor, yo salí con una displasia leve, moderada, y fui a mi ginecólogo. Mi ginecólogo me mandó a hacer varios estudios, como por ejemplo el ADN de tipificación de virus, y salí que el virus es de bajo riesgo. Mi pregunta es, todo lo que yo llegué o sea, cualquier tipo de enfermedad, de otro tipo de enfermedad, otra displasia, otra cosa que se presente, ¿va a ser siempre así? Nunca voy a tener alto riesgo de padecer algún cáncer o algo, otra cosa más peligrosa. Es mi pregunta. Ok. Gracias. Mira, si tú tienes una displasia leve y te hicieron el ADN del virus, que eso sí es importante, pienso que lo vamos a tratar en el programa. El ADN del virus es de bajo riesgo. Prácticamente tú no tienes nada importante. Eso es importantísimo hacer, o sea, identificar el tipo de virus, porque hay virus que son de alto riesgo y de bajo riesgo. Los virus de bajo riesgo realmente no están asociados a cáncer de cuello. Los de alto riesgo sí. Cuando el virus es de alto riesgo, entonces tenemos realmente que hacer el tratamiento como habíamos hablado anteriormente. Pero tú puedes estar tranquila que una displasia leve en ti es muy difícil con un virus de bajo riesgo que pueda desarrollar realmente un cáncer. Tú debes dar el manejo realmente a tu proceso inflamatorio, que ya tu ginecólogo te lo puedes dar. En muchas ocasiones hacen criocauterización, o sea, hacen congelados. A mí particularmente ya no nos gusta hacerlo, sino que podemos manejarlo médicamente con medicamentos. Y como decía anteriormente, casi el 70% de esa displasia desaparecen de una manera espontánea. Doctor, casi nos tenemos que ir. Tenemos entonces que hablar de las recomendaciones finales para las mujeres, sus consultas y todos estos procesos de displasia. Como hablábamos al principio, Rosairi, es importante, muy importante que las pacientes vayan por lo menos 1 o 2 veces al año a hacerse un chequeo ginecológico. Con la toma solamente de un Papá Nicolau, usted puede tener un control exacto de su paciente y le va a asegurar que casi es imposible que si usted va por lo menos 1 vez al año a su consultorio, esa paciente va a desarrollar un problema más importante, o sea, un cáncer de cuello. Como te decía al principio, se debe tratar de que las relaciones sexuales no comiencen muy tardía, de tener solamente una pareja, y también el uso de preservativos es importante para evitar este tipo de enfermedades, porque es bueno decir que el papiloma virus humano, HPV, que no es HIV, porque el HIV es muy diferente al HPV, por eso muchas mujeres se asustan porque creen que tienen HIV cuando le hablan de HPV. Realmente es una enfermedad que puede ser fácilmente manejable y controlada sin ningún problema. Doctor, muchísimas gracias, sabiendo que al doctor lo podemos encontrar en el Centro Médico Dominico Cubano. En pantalla han estado sus teléfonos y ya usted sabe, si ese diagnóstico que le han dado tiene alguna contrariedad o no especifica lo que nos ha traído el doctor, pues busque información, vaya a otro lugar y no permita que tomen medidas inmediatas en lo que usted esté viviendo en este momento. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo no? Y ustedes, gracias por seguir con nosotros, pues después de la pausa está con nosotros Clarixa con su manualidad.